ahorita nos habíamos quedado el día de ayer en lo que son las características en donde vamos a estar instalando o que debemos de conocer para la selección correcta de una válvula, como son la clase de presión, que es bajo norma ANSI, presión nominal, y también lo que son las dimensiones nominal de tubería y diámetro nominal. Una vez ya comentado esto, ahora vamos hacia lo siguiente, jóvenes. Ahora sí los escucho cómo se define el CB de una norma y cómo se define también, el CB de una válvula y el KB de una válvula. Los escucho. Bueno, los dos son coeficientes de caudal. Estos coeficientes nos determinan, dependiendo de cómo ha sido configurada la válvula, es lo que nos decía hace unas clases, que hay válvulas que necesitan abrirse mucho, hay válvulas que no necesitan abrirse mucho para liberar una gran cantidad de flujo. Pero Sí, voy. El KB es el coeficiente de caudal en unidades en el sistema métrico y el CB en el sistema inglés. El KB es metros cúbicos por hora y el CB galones por minuto. ok, pero ¿cómo definimos al CB? Le hace falta más esa definición, Alexis. Igual al KB. No, CB lo tengo así como coeficiente de caudal en unidades imperiales. Ok, gracias. Lo sigo escuchando, jóvenes. Ah, yo tengo que el CB es pues la capacidad de las válvulas para que fluya un líquido o un gas a través de él. Y, supuestamente el volumen del agua es el que fluye a través por la válvula por un minuto con supuestamente una caída de presión de aproximadamente un PSI. No sé si sea correcto. Ok, va complementando lo que comentó su compañero. Entonces tendríamos el flujo en galones por minuto que va a pasar por una válvula y que me va a generar una caída de presión de una PSI. ¿Alguna otra característica que tengan en cuanto a la definición? Todavía Sí, está tengo incompleta. otra. Ajá. Dice que en cuanto mayor es la apertura de válvula, mayor es el CB. Ok, a mayor abertura, mayor CB. Ajá. Ok, entonces si yo quiero el CB máximo de una válvula, ¿cómo debe de estar la posición de abertura de la válvula? En función de lo que comentó. Abierta al 100%, ¿no? Ok. Flujo de agua en galones por minuto que va a pasar por una válvula que esté como
¿En qué posición? ¿Qué posición de abertura? ¿Al 100? Al 100% de abertura, y que me va a generar una caída de presión ¿de cuánto? ¿De un PSI? De una PSI. ¿Alguna cuestión que nos diga respecto a temperatura ese concepto? ¿O no El involucra? agua es a 60 grados Fahrenheit. Ok, agua a 60 grados Fahrenheit, o equivalente aproximadamente a 15.5 grados Celsius, que son condiciones entre comillas normalizadas. Entonces, de esa forma definimos lo que es el CB y el KB, así como se definió el CB. ¿Cómo definiríamos al KB? Es la cantidad de metros cúbicos de agua por hora que producen una caída de presión de un bar. Ok, ahora vamos a tener un bar. La válvula debe de estar igual que en el CB, completamente abierta o abierta al 100%. Y en este caso la temperatura del agua ya no va a ser representativo los 60 grados Fahrenheit, sino que vamos a tener ahora 16 grados Celsius, y algunos ya lo ponen en términos exactos a 15 grados Celsius. Entonces, si se dan cuenta, ahí con estos términos ya es como tenemos definido a lo que es tanto el CB como el KB. Ahora, para este CB o este KB, ahora sí basta con que ustedes recuerden esta parte, que el CB va a ser, ahora sí, con estas 5 palabras o frases claves que tenemos aquí, que sería el flujo en galones por minuto de agua a una temperatura de 60 grados Celsius, que pasan por una tubería abierta al 100% y que me van a generar una caída de presión de una PSI. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya tenemos, ahora sí, con estas 5 líneas, lo que es la definición del CB. Para el caso del KB, ahora vamos a tener el flujo en metros cúbicos por hora de agua a una temperatura de 16 grados Celsius. Hay algunas normas o hay algunos autores, incluso fabricantes, que dicen que el agua puede estar a una temperatura entre 5 grados Celsius y 30 grados Celsius, que la válvula esté completamente abierta y que me genere una caída de presión de un bar. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia, por ejemplo, entre estas dos definiciones? La norma IEC es la que establece, es una norma europea que también tiene la parte de lo que es la definición para válvulas en esta norma, la 60534, en donde define el KB como norma IEC. Como norma ISA IEC se define también lo que es el CB. Hace algunos años, la norma ISA y la norma IEC se fusionaron para emitir una norma que es sobre válvulas de control. Pero anteriormente, ahora sí, la norma ISA definía el CB y la norma IEC definía el KB. Ahora, como son normas que se emiten como un solo documento, tanto tenemos el CB como el KB. Y ojo, entonces, una vez que ya tengamos esto, hay algunos fabricantes que nos van a proporcionar el CB o el KB a diferentes porcentajes de abertura. Por ejemplo, si fuera una válvula esférica o una válvula de movimiento rotatorio, nos van a dar a diferentes grados de abertura.
Si es una válvula con movimiento lineal, como serían las válvulas de globo, nos van a estar hablando de porcentaje de abertura de la válvula. Y finalmente, una vez que los fabricantes ya nos proporcionan el CB o el KB a diferentes condiciones de abertura, también vamos a tener que el CB o el KB máximo lo voy a tener cuando la válvula esté completamente abierta. Y si recuerdan, habíamos dicho, por ejemplo, en el caso de los transmisores, que nosotros vamos a seleccionar un transmisor con el valor que yo voy a medir comúnmente en mi proceso, le voy a agregar un 25% a ese valor y voy a buscar el instrumento con el que sea el próximo superior comercial al resultado que yo tengo. En el caso de las válvulas, es algo similar. Ustedes van a calcular el CB o el KB de la válvula según la norma que estén aplicando. Y una vez que ya ustedes tengan ese valor, se van a ir a seleccionar una válvula que tenga el CB o el KB próximo superior comercial al valor que ustedes tienen. Y eso nos va a generar que cuando esa válvula de control esté instalada en un proceso, la válvula no esté completamente abierta, sino que tenga a lo mejor una abertura a un 98, 97, 95%, 90%. Eso es típico en las válvulas de control cuando ya están implementadas en los procesos. Ahora, una vez que ya tenemos este CB, hay algo interesante que yo debo de conocer de una válvula para poderla determinar. Voy a necesitar conocer el flujo en las unidades pertinentes, según calculen ustedes CB o KB, y van a necesitar calcular la caída de presión en la válvula. Y van a necesitar conocer también una propiedad del fluido, la gravedad específica o densidad relativa. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Sí, profe. ¿Por qué necesito conocer el CB o KB a diferente porcentaje y no solo al 100% de abertura? Ok, usted lo va a seleccionar, Alexis, al CB máximo que da la válvula. Y usted va a requerir luego conocer a diferentes condiciones de operación de la válvula, porque luego los procesos no trabajan a una sola condición de flujo o a una sola condición de presión, de temperatura. Trabajan luego a diferentes condiciones. Por eso es que luego los fabricantes nos proporcionan el CB a diferentes aberturas de la válvula. ¿Por qué también necesito conocer ese CB a diferentes condiciones de abertura de la válvula? Porque de esa forma yo voy a saber si mi válvula tiene un comportamiento lineal, tiene un comportamiento isoporcentual o tiene un comportamiento de abertura rápida. Que eso ya más adelante vamos a ver que está relacionado con el tipo de variables que yo voy a querer controlar en un proceso. Por esa razón nos dan el CB a diferentes condiciones. Dale, profe. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, señores? Ok, entonces continuamos aquí. Ya tenemos definición del CB, tenemos definición del KB. Ahora nos vamos a ubicar en esta parte en donde ya tenemos lo que son
las válvulas que yo puedo encontrar como válvulas de control. En este primer caso, aquí tenemos este esquema, es como es el obturador de una válvula de globo. Entonces, vean, el flujo va a venir en esta dirección, va a hacer ligeramente este movimiento, después va a subir y ya va a salir por la válvula. Entonces, cuando yo le doy varias vueltas a este volante, lo que estoy haciendo con este obturador es que suba completamente para que esté abierta al 100% o vaya bajando hasta que cubre completamente, ahora sí, el paso del flujo por la válvula. Este es un obturador lineal. Este es una válvula de globo. Y por fuera o de forma externa, ustedes la van a ver de esta forma. ¿Sí? Vean, aquí va a entrar mi flujo, va a pasar, se va a ir ligeramente hacia abajo, se va a ir hacia arriba por donde está el obturador tipo globo y va a salir ya de la válvula. Si esta va a ser una válvula de control, una vez que nosotros ya tengamos la válvula seleccionada, aquí en vez de tener, por ejemplo, un volante, vamos a tener nuestro actuador, ya sea neumático, eléctrico, para hacer la regulación de esta válvula. Entonces, esta es la válvula de globo, que es de las más empleadas para regular variables en proceso. Esta otra que tenemos aquí, estas dos, son válvulas de mariposa. Estas válvulas de mariposa, vean, el obturador es una placa circular, que esa placa circular tiene un eje que atraviesa esta placa circular para que se le pueda dar el movimiento a este obturador. Cuando este obturador está alineado con el centro del cuerpo de la válvula, con el centro de la tubería, la válvula está completamente abierta. Cuando esta placa está de forma perpendicular, la válvula me va a estar indicando que está en posición cerrada. El otro punto, ahora sí, cualquier abertura entre 0 y 90 grados va a ser un porcentaje de abertura que va a tener esta válvula. Esta es una válvula tipo mariposa. Y por último tenemos esta que va a ser mi válvula esférica. El paso del fluido va a ser un barreno del mismo diámetro que la tubería. Cuando este maneral esté alineado con el centro de la tubería, vamos a tener en este caso la válvula completamente abierta. Cuando este se encuentre perpendicular a la tubería, nuestra válvula va a estar cerrada, y cuando se encuentre en cualquier posición respecto a 0 y 90 grados, voy a tener un determinado porcentaje de abertura. Ahora, fíjense lo que nos decía el concepto, que nos genera una caída de presión de una PSI. Aquí tenemos 3 de las válvulas representativas más empleadas para regular alguna variable en proceso. Ahora, algo que nos va a interesar conocer en estas válvulas va a ser la caída de presión. Evaluando simplemente en una caída de presión alta, media y baja, cuando la válvula está completamente abierta, señores, ¿cómo sería la caída de presión en la válvula de globo, que es la que tenemos aquí, en la válvula de mariposa y en la válvula esférica, o que también le llaman válvula de bola? Los escucho. La válvula esférica tendría una caída de presión menor, la de mariposa media y la de
De Globo es la que tiene la caída de presión más grande. Ok. Esta delta P, gracias Alexis, esta delta P va a ser baja, como comentó su compañero, esta delta P va a ser media y esta delta P va a ser más grande. ¿Por qué esta delta P va a ser más grande? Por todo el movimiento que tiene que hacer el fluido para pasar por el cuerpo de la válvula. Esta delta P, ¿por qué va a ser media y no va a ser baja como en el caso de la válvula esférica? Porque si nosotros vemos de frente esta válvula, nos vamos a dar cuenta que en el centro, cuando esté completamente abierta, va a tener una zona en donde va a estar el obturador obstruyendo el paso del fluido. Y esto nos va a generar una caída de presión media, a diferencia cuando tengamos la válvula esférica, que esta caída de presión va a ser muy pequeña porque simplemente va a ser mi caída de presión en la entrada y en la salida de la válvula, porque internamente voy a tener el mismo diámetro de la tubería. Entonces, esa es una característica que también vamos a tener aquí de las válvulas. Una, si de por sí la válvula cuando esté abierta me va a dar una delta, una caída de presión más grande comparada con una esférica o con una válvula de mariposa, cuando estas válvulas yo las empiece a estrangular, su caída de presión se va a ir haciendo más grande. Ok, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Ok, entonces continuamos aquí. Ahora miren, si yo quiero calcular o quiero obtener el CB para una válvula como fabricante, ellos van a utilizar esta norma. Por ejemplo, esta norma ISA 750101 del 2007, esta que está aquí, esta norma, ustedes la pueden encontrar de forma libre en Internet. Por ahí está perdida. Esta norma es la que se trabaja como ISA y EC. Y son las ecuaciones del flujo para dimensionar o calcular válvulas de control. Nos da esta representación en donde este rectángulo, aquí yo voy a tener la válvula de control que yo quiero, de la cual yo quiero determinar el coeficiente de flujo. Esta válvula de control puede o no tener acoplados accesorios. Generalmente los accesorios que va a tener acoplada una válvula de control van a ser reducciones y expansiones. Y para que en esta válvula yo pueda medir la delta P, la caída de presión que se me genera al momento de que el flujo circula por la válvula, debo de dejar esta distancia que yo tengo L1, que van a ser 2 diámetros, y debo de dejar esta otra distancia que es L2, que es equivalente a 6 diámetros. Entonces, 2 diámetros antes del cuerpo de la válvula y 6 diámetros después del cuerpo de la válvula, ustedes van a poner su barreno para hacer la toma de presión. Y ya con esa toma de presión, conectar su transmisor de presión diferencial para que ustedes puedan medir la caída de presión en la válvula y de esa forma poder calcular el coeficiente de flujo. ¿Cómo se calcula el coeficiente de flujo? Con alguna de estas dos variantes de la ecuación que tenemos aquí. Vean,
yo tengo que el CB va a ser igual al flujo que circule por la válvula entre la raíz cuadrada de la diferencia de presión, que es la que yo voy a obtener al conectar mi transmisor entre esta presión alta y esta presión baja que tenemos en este punto. O yo puedo tener esta variante, CB va a ser igual al flujo por la raíz cuadrada de la gravedad específica SG o densidad relativa, que también le llaman, entre la diferencia de presiones. Entonces necesito yo conocer el flujo, necesito medir el flujo que está circulando por la tubería, necesito yo medir la caída de presión de la válvula y necesito una propiedad del fluido, que esa propiedad del fluido es la densidad relativa o gravedad específica. Ahora viene la pregunta para todos, jóvenes. ¿Cómo se definen la gravedad específica o densidad relativa? Los escucho. Ya se los había pedido desde hace varios días. Ayer se los volví a repetir. Tengo que es la relación entre la densidad de la sustancia y la densidad de la sustancia de referencia. En este caso, la sustancia de referencia sería el agua. Ok, Félix. ¿Lees la relación? Ajá. A ver. Perdón, es que no había visto bien. Elian, es correcto, es la relación entre dos densidades. La densidad de una sustancia entre una densidad de referencia. Y esa densidad de referencia pueden ser dos sustancias de referencia. Agua, si estamos hablando de líquidos, o aire, si estamos hablando de gases. Entonces, esa densidad relativa o gravedad específica va a ser la densidad de un líquido entre la densidad del agua a una temperatura dada. Y en el caso de los gases va a ser la densidad del gas entre la densidad del aire a una presión y temperatura de referencia. ¿Por qué en el caso del agua solamente manejamos temperatura? Porque los líquidos son incompresibles y su gravedad específica va a variar más en función de la temperatura que en función de la presión. Debo de aplicar una presión exageradamente grande para que yo tenga una variación de volumen en un líquido. Caso contrario, en un gas, aplico una presión pequeña y ya estoy variando el volumen del gas. Por lo tanto, estoy variando también la densidad del gas. Aquí, para el caso de los líquidos, para algunas aplicaciones luego se utiliza la temperatura de 4 grados Celsius. ¿Por qué 4 grados Celsius? Porque es la temperatura a la cual el agua tiene su máxima densidad. Esa densidad máxima es de aproximadamente 1000 kilogramos metro cúbico, 999.99 y algo. O se ocupa la de 60 grados Fahrenheit o 15.5 grados Celsius, que esa es una temperatura de referencia para normatividad en sistema inglés. Por eso está a 60 grados Fahrenheit.
Para el caso de los gases, ustedes van a tomar una temperatura de 60 grados Fahrenheit y una atmósfera, así como lo pide la norma ISA, que me decía a 60 grados Fahrenheit. Entonces vamos a tomar 60 grados Fahrenheit, una atmósfera que son 14.69 PSI, que es a condiciones de nivel del mar, o una temperatura de 15.5 grados Celsius y una presión de 101.3 kilopascales. Si ustedes vieron la norma que les comenté de la Secretaría de Energía, ahí manejan las condiciones de referencia un poco diferentes a como la están manejando las normas ISA. Entonces, ojo, jóvenes, al momento de que ustedes vayan a calcular una válvula para gases, debo de conocer tanto la temperatura y la presión que voy a tener de referencia. Ojo también, cuando ustedes vayan a medir flujo para cualquier aplicación, deben de conocer cuáles son las condiciones de referencia o condiciones base para poder expresar el volumen por unidad de tiempo del gas que está circulando en una tubería en condiciones normalizadas. Ojo en ese punto, señor. Ahora, ¿bajo qué condición, jóvenes, la gravedad específica del agua sería igual a 1? De acuerdo a la definición de CB, que habíamos dicho que era el flujo en galones por minuto de agua a 60 grados Fahrenheit que pasa por una tubería, que pasa por una válvula completamente abierta y nos va a generar una caída de presión de una PSI. ¿Cuándo tendré una gravedad específica igual a 1? Los escucho. Pues cuando ambas estén a las mismas condiciones, para que en nuestra ecuación tengamos lo mismo arriba y lo mismo abajo y nos dé 1. Ok. ¿Qué condición sería esa, Alexis? Bueno, pues sería la de los 60 grados Fahrenheit y un PSI. Ok. A ver, ojo, Alexis. Para líquidos, ¿qué es lo que manda en líquidos, Alexis? La temperatura. La temperatura. Entonces, si fuera para un líquido, Pues solo a 70 grados Fahrenheit. a 60, 60. Que el agua esté a 60 grados Fahrenheit, que sería la densidad del líquido, y mi referencia es 60 grados Fahrenheit. Ahí ese G vale 1. Ya si fuera gases, así como decía su compañero, va a ser a 60 grados Fahrenheit, pero no con una PSI. Porque acuérdense que una PSI es una caída de presión de una PSI. Y cuando ustedes quieren calcular la densidad del gas, necesitan una presión absoluta. Si fuera gas, es cuando la densidad del gas es igual a la densidad del aire a una condición de 60 grados Fahrenheit y 14.69 PSI. Entonces, bajo esas condiciones, SG va a valer 1. Y si SG vale 1, ¿sí? Ahora, esta ecuación que tenemos del lado derecho, jóvenes, se va a convertir en la ecuación que yo tengo del lado izquierdo. Cuando mi gravedad específica es igual a 1, raíz cuadrada de 1 es 1, y ya queda mi ecuación de esta forma. Esto solamente se va a dar para los líquidos a 60 grados Fahrenheit
o 15.5 grados Celsius, o cuando el gas tenga la misma densidad que el aire a 60 grados Fahrenheit y una presión de 14.69 psi. Recuerden, la densidad varía en función de la temperatura solamente para líquidos y en función de presión y temperatura para gases. Y la otra ecuación que tenemos aquí es cuando la gravedad específica es diferente de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura del fluido va a ser diferente a 60 grados Fahrenheit, si estamos hablando de líquidos, o va a estar a una presión y temperatura diferente de 60 grados Fahrenheit y 14.69 psi. Ok, jóvenes, hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios, los escucho. Profe, ¿el Dígame, arroba Elian. qué significa? A una temperatura dada, a una presión y temperatura dada. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Por nada? Ok, ya tenemos esta parte aquí, entonces ya nuestra ecuación en cómo calcular el CB. Ahora vámonos en el primer problema. Este problema lo van a solucionar y lo van a subir a más tardar el viernes. Ya les voy a abrir la tarea en Teams. Este es mi problema 1 de válvulas. Creo que es la actividad 5, 6, no recuerdo qué actividad llevamos. Tenemos este diagrama aquí. Hay una válvula de control, hay un controlador, hay 3 transmisores. Uno de temperatura, uno de presión y uno de flujo. Para este hay que responder las siguientes preguntas. ¿Qué fluido se está manejando en la tubería y por qué? En cuanto a fluido, estaríamos hablando solamente si es un líquido, si es un gas o si es vapor. ¿Qué flujo voy a estar midiendo y por qué? Siguiente. ¿Qué tecnología de medición de flujo puede ser la que esté utilizando y por qué? ¿Cuál es la dirección del flujo en este diagrama? Y también una vez que me digan la dirección del flujo, ¿por qué están diciendo que esa es la dirección del flujo? Si se dan cuenta en las 4 preguntas, hay que decir el por qué estoy dando esa respuesta. Y una vez que tenga estas 4 respuestas, ahora hay que agregarla también lo que tenemos en el recuadro en amarillo. Van a elaborar un DTI de la figura que se está mostrando, en la que consideren ustedes cualquier tecnología de medición de flujo, pero que esa tecnología tenga que incluir un extractor de raíz cuadrada antes del controlador. Deben indicar las operaciones que se realizan con los transmisores de presión y temperatura. Esas operaciones o esos equipos que van a hacer las operaciones deben de estar en el cuarto de control principal y no deben de ser accesibles al operador. Deben de considerar que las señales de los transmisores son de 4 a 20 miliamperes. Y van a considerar un convertidor de corriente a presión como parte de la válvula de control, no como un equipo independiente. Y también que me indiquen en el cuerpo de la válvula el posicionador para saber
el porcentaje de abertura de la válvula. El actuador y la válvula a considerar son de diafragma y globo respectivamente. Para todo esto, jóvenes, deben de usar la simbología de acuerdo a la norma ISA 5.1 del 2009. Entonces, esta es una actividad que se va a entregar para el próximo viernes. Ok. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Ok, continuamos entonces. Ya teníamos anteriormente la norma ISA 7501, que son las ecuaciones. Así es, Yair, a eso me refiero. La ISA 7501 en donde tenemos las ecuaciones para determinar el coeficiente de flujo. Una de ellas, la más básica, es la que ya vimos en la diapositiva, en las dos diapositivas antes. Ahora, hay otra norma que es la ISA 7502 de 1998, que es un procedimiento de prueba para la capacidad de válvulas de control. Entonces, este procedimiento de prueba me dice que si yo quiero evaluar una válvula, yo soy fabricante de válvulas y quiero tener el coeficiente de flujo de esta válvula completamente abierta y en diferentes posiciones, debo de tener una instalación más o menos como esta, que tenga que la zona en donde yo voy a poner la válvula a probar, mis tomas de presión para determinar la presión diferencial o caída de presión. Debo de medir el flujo en esta tubería, que es lo que me pide la ecuación de la norma. Tengo que medir la temperatura. ¿Por qué tengo que medir la temperatura? Porque en base a la temperatura voy a determinar la densidad del líquido, o debo de medir la temperatura más la presión en la entrada para que con esa temperatura y presión yo determine la densidad relativa del gas que está circulando por mi tubería. Puedo tener válvulas corriente arriba, corriente abajo, para mantener condiciones estables en la zona de pruebas. Y debo de tener una fuente que me esté suministrando el líquido, el gas o el vapor a mi sistema. Entonces aquí vean, me dice, para las tomas de presión, si el fluido es incompresible. Si el fluido es incompresible, las tomas de presión deben localizarse de forma horizontal para reducir la posibilidad de que tomen aire o que entre la parte de alguna impureza o partículas sólidas. Si el fluido es compresible, las tomas de presión pueden ser horizontales o verticales en la parte superior de la tubería, también para reducir la posibilidad de que entren partículas sólidas o algún posible condensado. Y luego me dice que puedo utilizar múltiples tomas de presión para determinar la presión promedio, como lo que veíamos que se puede hacer un anillo piezométrico, 4 tomas de presión y de esas 4 tomas de presión sacar la promedio y esa enviarla al transmisor. Entonces, esto es cómo yo puedo hacer mi sistema para evaluar mis válvulas. Generalmente, por ejemplo, Emerson, Fisher, Mason-Elland,
ASCO, ¿sí? Y las empresas que se dedican a fabricar válvulas tienen instalaciones experimentales para determinar el coeficiente de flujo de las válvulas que ellos diseñan. Y eso va a generar la información que van a traer las hojas de datos de las válvulas o de los elementos finales de control. ¿Qué más me da aquí? Ahora se centran en esta parte que tenemos aquí, donde está la sección de pruebas. Tengo la válvula que yo quiero evaluar, tengo mis tomas de presión, toma de presión alta, toma de presión baja. Entonces, esta que yo tengo aquí va a ser mi presión alta, mi presión baja, y con estas dos presiones yo ya voy a determinar mi diferencia de presión. Vean, me dice que la distancia B debe de ser de 2 diámetros. La distancia C la debo de tener de 6 diámetros nominales de tubería recta. Después yo voy a tener, ¿sí?, aquí en A por lo menos 18 diámetros nominales de tubería recta, ¿sí? Y en D vamos a tener por lo menos un tramo de tubería recta de 1 diámetro. B y C deben de ser de 2 y de 6 diámetros. Esas no las puedo cambiar. Las que sí puedo hacer un poco más grandes van a ser las distancias A y la distancia D. ¿Puedo tener más de 18 diámetros aquí? Sí, puedes tener 20, 30, 40, si tu laboratorio, tu espacio disponible tienen, ahora sí, el suficiente espacio para poder instalar bajo esas condiciones de longitud. Pero las que van a ser irremovibles van a ser mi distancia B y mi distancia C. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Tengo un espacio no muy grande. Yo la distancia A la puedo reducir a 8 diámetros si utilizamos rectificadores de flujo, que es lo que habíamos visto en la parte de instalación de transmisores de flujo. Vean, esta es una norma ISA, pero nos va a hacer referencia a una norma ASME, a un PTC, el 19.5, que se refiere a aplicaciones, y parte 2, medidores de flujo. Y todavía me dice que si corriente arriba, ¿sí?, tengo perturbaciones que consistan de 2 o más codos en serie y que estén en planos diferentes, la dimensión A debe de ser mayor a 18 diámetros nominales. Mucho de esto es lo que ya hemos estado comentando. Mucho de esto es lo que seguramente también les comentaron en elementos primarios. Y vean, nada más es para evaluar una bilválvula y tener este valor o este valor. Pero este valor puede hacer que mi control sea correcto o mi control falle. Nada más. Y una vez que ya tenemos esto, ahora también la misma norma, estamos en la 7502, nos dice cómo hacer las perforaciones para mi toma de presión, que va a estar en función del diámetro de la tubería. Si yo tengo una tubería menor a 2 pulgadas de diámetro, el diámetro máximo que yo puedo perforar son 6 milímetros y el mínimo 3. Si mi tubería está de 2 a 3 pulgadas, voy a estar perforando máximo a 9, mínimo a 3 milímetros. Si está entre 4 y 8 pulgadas, máximo voy a perforar a 13 milímetros y mínimo 3 milímetros. Y si es de más de 10 pulgadas la tubería, voy a perforar a 19 milímetros o 3/4 y mínimo 3 milímetros. Esta perforación que yo voy a hacer aquí, ahora sí que esta es la tubería.
el fluido va a estar circulando en esta zona. Esta perforación que yo voy a hacer aquí es esta y la debo de mantener recta por lo menos mínimo 2.5 veces el diámetro que perforé, y lo recomendado es mantener esta perforación durante 5 veces el diámetro que estamos perforando. Posteriormente ya vamos a expandir a 2 veces ese diámetro y hacer las conexiones pertinentes para llevarlas a mi PDT o a mi PDIT. Entonces, de esa forma, todo esto, jóvenes, es lo que cuidan los fabricantes para tener el coeficiente de flujo confiable. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, señores. ¿Y qué podemos tener ahora para el CB y el KB de las válvulas? ¿Se acuerdan que decía con accesorios y sin accesorios? Sin accesorios, ¿a qué se refiere? Que el diámetro de la tubería va a ser igual al diámetro de la válvula. No voy a necesitar aquí accesorios. Cuando yo utilice accesorios es porque el diámetro de la tubería es mayor al diámetro de la válvula. Allí es en donde yo voy a tener aquí una reducción y posteriormente voy a tener aquí una expansión. Vean, voy a considerar estos 2 diámetros antes del cuerpo de la válvula, los 6 diámetros después del cuerpo de la válvula. Voy a considerar los 2 diámetros antes de la reducción y voy a considerar los 6 diámetros después de la reducción. El CB ya habíamos dicho, flujo en galones por minuto de agua, 60 grados Fahrenheit, que pasa por una válvula completamente abierta y me genera una caída de presión de una PSI. Lo mismo para el KB. Si yo tengo el CB y quiero obtener el KB, hay que multiplicar por 1.156. Si yo tengo el KB y en base a este KB tengo que obtener el CB, hay que multiplicarlo por 0.865. Ya son factores para llevar un KB a un CB. Pero mi ecuación sigue siendo la misma. Flujo por la raíz cuadrada de la gravedad específica entre la diferencia de presiones. Entonces, no importa el sistema de unidades que ustedes manejen, jóvenes. La ecuación para determinar el coeficiente de flujo va a ser la misma. Ya si yo quiero llevar de un sistema a otro mi coeficiente de flujo, debo de ocupar alguno de estos factores que se requieren para llevar ese coeficiente de flujo de un sistema a otro. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario? Los escucho. Ok, entonces, si no hay alguna pregunta o comentario, el día de hoy aquí le dejamos. El próximo viernes vamos a tener la evaluación de simbología y después de terminar la de simbología vamos a hacer la evaluación de conceptos de la norma 5.1. Sale, profe. ¿Sí? Vamos a iniciar a las 8:30. 5 minutos después ya nadie va a poder entrar. Y ahora sí, el que esté ahí, adelante. Ahí les voy a pasar lista para nada más tener a los que lleguen a las 8:30 a realizar el examen. Ok, jóvenes, si no hay nada más que agregar, alguna pregunta o comentario, me dio gusto saludarlos el día de hoy.
Que tengan un excelente día y nos vemos el próximo.